Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 37, nos narra, yo diría que la vida de Israel como un todo. Y por eso ese capítulo 37, donde el Señor le muestra al profeta Ezequiel acerca de un valle que estaba lleno de huesos secos. Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. Y esta vez el Señor le muestra al profeta Ezequiel el cuadro desgarrador que estaba atravesando y que iba a atravesar el pueblo de Israel prácticamente hasta su advenimiento. De ahí que, si he estado hablando acerca de los acontecimientos que sucederán en el mundo antes que venga el Señor Jesús de Nazaret a llevarse su iglesia, también tengo que hablar de algo que de pronto para muchos no lo tienen muy en cuenta. Y no quiero que se me vaya de pronto a aburrir con lo que voy a estar diciendo. Pero para poder hablar el exterminio del pueblo de Israel, porque es que cuando Dios le dice al profeta Ezequiel: vivirán estos huesos, porque lo que había visto el profeta era un valle de huesos secos. Todo esto hace referencia al pueblo de Israel. Entonces Israel, como el pueblo escogido de Dios, desde tiempos antiguos, y yo diría que hasta inmemorables, el enemigo ha querido acabar y destruir el pueblo de Israel, exterminarlo de sobre la faz de la tierra. Por eso en esta profecía del profeta Ezequiel tenemos tres elementos importantes que debemos tener en cuenta. Y la primera es los huesos secos. Los huesos secos hacen referencia a cómo Israel ha venido siendo exterminada prácticamente durante toda su historia en el mundo entero. Esparcimiento del pueblo de Israel por todo el mundo. Cuando el pueblo de Israel dejó de ser nación y fue esparcida por todo el mundo, Israel se convirtió entonces en un valle de huesos secos. Lo otro, habla que los huesos se juntarán, cada hueso con su hueso, y que también se le van a agregar tendones y carne y piel. Esto hace referencia entonces al regreso del pueblo de Israel a su tierra. Y la tercera, cuando dice que aunque vio un ejército, dice el profeta Ezequiel, que se había levantado y eran miles, pero que no tenían espíritu de vida. Esa parte 3 está pendiente porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha querido reconocer al Señor Jesús, que vino hace ya casi 2000 años y se mostró como el Mesías, pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Por eso es que el evangelista Juan tiene que decir: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías. Cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria y majestad, cuando venga por segunda vez a esta tierra,
y se posa en el monte de los olivos, entonces ese cuerpo muerto que es el pueblo de Israel, lo mirarán y entenderán que ellos desecharon a Jesús de Nazaret en su primera venida y lo van a reconocer como su Mesías, como su Señor. Allí entonces esos cuerpos van a vivir. Pero como estoy hablando del punto número 1, y es el esparcimiento del pueblo de Israel y su exterminio por sus enemigos, todos aquellos que leímos la palabra del Señor nos damos cuenta de que Israel se estableció como nación, y aún yo diría que un poco antes, cuando Israel se encontraba esclavo en Egipto y estuvo allá 430 años, la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía lo que José había hecho por ese pueblo. José ya había muerto hacía muchos años, y se levantó entonces ese faraón y comenzó a subyugar al pueblo de Israel y lo llevó a la esclavitud. Y no solamente a la esclavitud, hubo un momento en que Faraón quiso exterminar también al pueblo de Israel, matando a los niños. Y para nadie ese es un secreto que si matan a los niños, pues los que ya estamos adultos vendrán unos años más y seremos historia. Entonces Israel siempre ha estado en conflicto. Cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, por el cual anduvieron 40 años por el desierto, y cuando iban a entrar allí también vinieron enemigos para que Israel no entrara a tomar posesión de la tierra prometida. Y no solamente esto, el odio por Israel es influenciado por Satanás. Pero alguien preguntaría ¿por qué? ¿Por qué es que se han ensañado la humanidad contra el pueblo de Israel? Sencillamente, yo diría que hay dos cosas aquí. La primera, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Y segundo, porque cuando algún pueblo o alguna persona odia a Dios, odia también a sus seguidores. Si alguien odia a Dios, no le gusta que tengan un cristiano de vecino. Eso le sucedió entonces al pueblo de Israel. Por ser el pueblo escogido de Dios, las naciones que están a sus alrededores odian al pueblo de Israel. Y entonces siempre ha sido esto. Y no solamente han querido exterminar al pueblo de Israel, sino también el epicentro de ellos, que es la adoración a Dios, el lugar, el tabernáculo de reunión, el templo que construyó Salomón y después fue reconstruido por Zorobabel. Más adelante también han querido acabar con todo centro de adoración oculto al único Dios. Todos sabemos que en el tabernáculo de reunión y en el templo es donde el pueblo de Israel se encuentra con su Dios. Es donde el hombre agradecido va y le lleva un sacrificio al Señor, una ofrenda al Señor. Esa es la razón por la cual entonces los vecinos de Israel siempre han querido destruirla, ya sea con los amalecitas. Cuando Israel iba entrando o iba por el desierto, vinieron los amalecitas para destruirlos, pero el Señor los guardó. Cuando venían los madianitas contra el pueblo de Israel, el Señor los guardó. Todos estos son vecinos de Israel. Cuando los moabitas, los amonitas
también se opusieron para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y cuando ya Israel tomó posesión de su tierra, tuvo un enemigo acérrimo durante muchos años, y fueron los filisteos. Después de los filisteos vinieron los sirios, los asirios. Es decir, Israel no ha tenido tranquilidad durante toda la historia de ser. ¿Por qué? Porque quieren exterminarlos sobre la faz de la tierra. Ahora, y si hablamos de los babilonios, si hablamos de los imperios romanos que se levantaron también en el Medio Oriente y también conquistaron a Judea y a Jerusalén, y si hablamos de los Ptolomeos y de los Seleucidas, que también fueron dos reinos que se pelearon la tierra de Judea, la tierra de Israel, y los que siempre llevaban allí la destrucción era Judea, era Jerusalén. Y no solamente esto, los romanos. Dios mío. Pero, ¿por qué entonces es que quieren acabar con el pueblo de Israel? Porque es que el enemigo siempre ha querido sabotear el plan de Dios. E Israel es el reloj de Dios. Y el enemigo siempre ha incitado a los vecinos de Israel para que los destruyan, pero no han podido. Ahora, cuando los romanos tomaron la región de Judea, en el año 63 antes de Cristo, un hombre llamado Pompeyo asedió a Jerusalén, tomó asedio la ciudad, y 12,000 judíos murieron allí en esa guerra. Mire lo que ha acontecido con el pueblo de Israel. Exterminio del pueblo de Israel. Y si vamos un poco más adelante, desde el año 66 al año 70 ya después de Cristo, casi 37 años después de haber el Señor Jesús resucitado entre los muertos y ascendido al cielo, vino nuevamente el imperio romano y acabó con el templo y también destruyó a Jerusalén. Y hubo tal masacre que hay un historiador judío llamado Flavio Josefo que dice que las calles de Jerusalén corrían ríos de sangre. Y que en las afueras de Jerusalén, los romanos, que se caracterizaban por ser perversos, crueles, hicieron tantas cruces a las afueras de Jerusalén que no había cómo pasar por ellas. De los muertos que hubieron, 1.1 millón de judíos fueron masacrados ahí en Jerusalén. A las mujeres se les abrió el vientre, las embarazadas. Los niños eran estrellados contra las murallas. Todo para querer exterminar al pueblo de Israel. Y no solamente de haber matado más de 1 millón de judíos para aquella fecha, sino que 97,000 judíos también fueron llevados cautivos y vendidos como esclavos. Pero eso fue en el año 66 al año 70 ya de nuestra era. Pero unos años más, en el año 130, el emperador Adriano entró a Jerusalén y siempre tenía en la mente de exterminar a Israel, acabar con el pueblo de Dios. Y un escritor de la época tiene que decir que Adriano destruyó 985 ciudades, aldeas y villas. Oiga, ese hombre fue un poco más. Ciudades, aldeas y villas.
y 580,000 judíos murieron como causa de esta guerra. La historia nos dice que el país de Judea fue asolado y prácticamente eso que hizo este hombre aldeano fue conocido como la guerra de exterminio. Vamos a acabar con Israel. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta nuestros días, siempre han sido prácticamente llevados por todas las naciones por sus enemigos. Y si hablamos un poquito más acerca de el exterminio que hubo cuando después de que Israel tuvo que dejar su tierra, que fue ya en el año 130 y 132, tuvieron que irse por completo de la tierra de Israel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia. Ahora ya no estaba en manos del pueblo de Israel, porque habían sido esparcidos por todo el mundo. Pero donde iban los judíos, allá se encontraban prácticamente con enemigos también. Por eso hubo también un exterminio de judíos en Europa, donde se levantó una campaña para exterminarlos, para perseguirlos. Fueron víctimas de matanzas, fueron marginados en guetos. Los guetos eran áreas separadas, lugares establecidos donde la gente era llevada por si eran religiosos, por su cultura, por su grupo étnico, eran llevados voluntariamente o involuntariamente, pero para después entonces ser sacrificados, ser muertos. Fueron expulsados por toda Europa, y para ellos voy a nombrar algunas de las naciones de las que los judíos fueron expulsados por todo el mundo. No olviden que estoy hablando del exterminio del pueblo de Israel. En el año 1012 el emperador Enrique II de Alemania expulsó a todos los judíos. Y prácticamente a finales del siglo VI también fueron perseguidos en Alemania. Y dice la historia que en ese momento también murieron muchos, miles y miles de judíos. Y en 1290 el rey Eduardo I de Inglaterra expulsó también a los judíos y les prohibió que volvieran a su tierra, a Inglaterra, a la tierra del rey, durante 366 años. Y en Francia, en el año 1306, el rey de Francia, Felipe IV, también planeó la expulsión de los judíos. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues primero que todo es porque Israel es el pueblo de Dios, y porque adoran al único Dios, y porque el diablo prácticamente ha tocado los corazones de los reyes para acabar con el pueblo escogido de Dios. Y otra razón es porque Israel siempre ha sido bendecido por Dios. Donde vaya, los israelitas son bendecidos, son los que más dinero tienen de pronto en un pueblo, en una ciudad, en una nación. Son los comerciantes del pueblo. Y entonces estos reyes expulsaban a los judíos de sus naciones, de sus ciudades, con el propósito también de quitarles sus posesiones, sus tierras y todo lo que tuvieran. En Francia entonces 100,000 judíos fueron arrestados, sentenciados al exilio. Solamente lo que tenían puesto encima era que se podían llevar, de resto tenían que irse. En Hungría, en el año 1360 también fueron expulsados, fueron perseguidos por el rey Luis el Grande.
En España en 1492 la reina Isabel y Fernando de Aragón también emitieron decretos para expulsar a los judíos de España. La única razón para no echarlos era que se convirtieran al catolicismo. Y si no se convirtieran al catolicismo, entonces eran echados del país. Y prácticamente tuvieron que ir de tumbo en tumbo, rodando por todos los pueblos a ver quién recibía a los judíos, porque su tierra supuestamente ya no era de ellos. Es decir, ya habían personas que estaban viviendo en la tierra que un día el Señor les había dado al pueblo de Israel. Como fueron expulsados por todo el mundo, entonces otros tomaron posesión de esa tierra. En 1495 también Lituania, el rey Alejandro los mandó a expulsar de su país, pero con el propósito también de robarles todo lo que tenían. Portugal y España siempre han estado unidos ahí. Cuando las dos coronas se unieron, la portuguesa y la española, el rey Manuel I en el año 1496 también mandó a expulsar a los judíos de Portugal. O sea, no había lugar para ellos. Y millares de judíos fueron masacrados en Lisboa, que es la capital de Portugal. En Italia, en 1524 también hubo un decreto de expulsión de los judíos. Y también miles de judíos murieron. Y si hablamos ahora del siglo XX, estamos diciendo que en Alemania, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, solo quedaban 500,000 personas, 500,000 judíos en Alemania. Pero al final de la guerra solamente habían quedado 34,000 judíos. Es decir, que habían masacrado 470,000 judíos en Alemania. En Francia también, de 76,000 judíos que habían en Francia en 1941, 33,000 murieron también allá como consecuencia del exterminio que la gente que ha tenido, los reyes han tenido fobia por Israel. En 1941 también Holanda, allá fueron encerrados en campos de concentración para llevarlos a Alemania, para que fueran metidos en las cámaras de gas para ser aniquilados. 107,000 judíos fueron masacrados en Holanda. ¿Y qué más si hablamos de Bélgica? 1942 muchos judíos fueron llevados a una de las ciudades de Alemania. ¿Para qué? Para ser llevados también a las cámaras de gas, y fueron asesinados 65,000 judíos. En Italia nuevamente en 1943, 45,500 judíos que se encontraban en Italia, de ellos fueron masacrados 12,000 judíos. Y si hablamos de la Alemania nazi, prácticamente el régimen nazi acabó prácticamente o exterminó. Él pensaba exterminar a los judíos, porque si había algo que tenía Adolf Hitler, era también un odio acérrimo contra los judíos. Y por eso se inventó las más crueles tácticas terribles para matar a los judíos. 6 millones de judíos murieron en Alemania. Y no solamente eso, los que estaban en Italia, dice que habían judíos en los territorios papales,
Es decir, hay jurisdicciones en Italia que pertenecen al Vaticano, y también el Vaticano los expulsó. ¿Con qué propósito? De quedarse también con sus tierras y todo lo que tenían. Todo esto lo he dicho para que miremos cómo el enemigo ha querido exterminar al pueblo judío, pero de verdad no ha podido, porque el Señor Dios de Israel prometió al pueblo de Israel una bendición especial para él. Y aunque fueron exterminados de pronto en algunos países y quedó un pequeño remanente, el Señor Dios de la gloria, aquel que llamó a Abraham de Mesopotamia para darle una bendición especial, seguía estando con el pueblo de Israel en todos los rincones del mundo. Y es así como por el año 1858, aunque estaban por allá refundidos en los más rincones del mundo, comienzan ellos a unirse. Eran pocos. Y dice que hubo un hombre llamado Eliezer ben Yehuya. Fue el principal artífice y responsable del nacimiento y el replanteamiento del idioma hebreo que estaba extinto. Mire, el idioma hebreo solamente se hablaba, era en los servicios rabínicos, y era muy sacerdotal, era muy privado. Pero este hombre Eliezer comenzó a investigar, y prácticamente el idioma hebreo estaba totalmente desintegrado. Ningún judío hablaba hebreo. Los que vivieron en Rusia hablaban ruso, los que vivían en España hablaban en español, etcétera, etcétera, pero no hablaban hebreo. Y ese hombre en su mente dijo: hebreo habla hebreo. Y comenzó a resucitar esa lengua hebrea. Y en 1920 ya casi, ese hombre estableció un sistema para que todos aprendieran a hablar el idioma hebreo. Y no solamente eso, años más adelante, el poeta judío Naftali Imber compuso el himno nacional de Israel llamado Atikva, la esperanza en hebreo. Oiga, mire cómo Dios es bueno. Y en 1897, un hombre de nacionalidad austrohúngaro llamado Theodor Herzl fundó la Organización Sionista Mundial para abogar por la creación de un Estado judío en la tierra de Judea. Miren cómo Dios comenzó nuevamente a hacer ese trabajo, usando a personas, a judíos, para que ellos volvieran nuevamente a su tierra. Y en 1917 el gobierno británico abogó por un Estado judío y por un Estado palestino en la tierra de Palestina. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 66 verso 8, que esto es un milagro, y Dios lo muestra como un milagro. Dice Isaías 66 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Oiga, ¿nacerá una nación de una vez? Sigue diciendo: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y el verso 9 dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y el verso 14 de Isaías 66 dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos. Óigame, hermanos, no olviden que estamos hablando de los huesos secos.
esparcimiento de Israel por todo el mundo, y vuestros huesos reverdecerán como hierba, y la mano del Señor para sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. De ahí entonces que se cumplió lo que el profeta Isaías estaba diciendo, porque en el año 1947 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y el otro palestino. Y el 14 de mayo, para la historia, mire, el 14 de mayo de 1948 se cumplió lo que el profeta Isaías dijo en su capítulo 66. ¿Nacerá una nación en un día? Y el 14 de mayo fue proclamada oficialmente la independencia de Israel, y la bandera de Israel también fue establecida, y los huesos entonces comenzaron a coger carne, tendones y piel. Eso es un milagro. Después, prácticamente estamos hablando de casi 3000 años, donde los enemigos de Israel han querido exterminarlo a toda costa. No solamente Hitler, Mussolini, muchos más. Los presidentes rusos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial quisieron exterminar al pueblo de Israel, pero otra vez el pueblo de Israel ha vuelto a su tierra, ha vuelto a su patria. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermanos, sobre Israel? Que aquí uno sí se da cuenta que Israel de verdad, aunque no lo he negado, siempre he dicho que Israel es el pueblo de Dios. Pero cómo Dios muestra a la gente y le da a entender que Israel es su especial tesoro, y que el que se meta con Israel se mete con Dios. Porque a partir de 1948, y un día después de que Israel fue establecida como un estado, al otro día, el 15 de mayo, se unieron los enemigos de Israel. Oiga, Egipto, se unió también Jordania, y se unió Siria. Al otro día de la independencia de Israel, Israel no tenía ejército, solamente un grupo por allí, pero no tenía un ejército conformado para enfrentarse a tres enemigos, por el sur, por el occidente y por el norte, porque por el occidente está el mar Mediterráneo. Y se libró entonces lo que se llama la guerra de la independencia. ¿Sabe qué sucedió allí? ¿Sabe quién ganó en esa batalla? El pueblo de Israel solito, con tres naciones totalmente armadas, equipadas con artillería. Pues resulta que ganó el pueblo de Israel. Fue una guerra por la independencia. Y además de eso, Israel tuvo fuerzas para irse contra los árabes de Egipto, de Jordania, de Siria, de Líbano y de Irak. Se fue. Y el Señor estuvo con ellos. Yo me quedo asombrado cómo Dios guarda a su pueblo. Al otro día de la independencia, del 14 de mayo. Y en 1956, otra vez, hay una alianza militar entre Egipto, Siria y Jordania, y levantaron su mejor artillería para acabar con Israel. Años después, imagínense. Pero Israel se defendió, y antes, como Inglaterra y las Naciones Unidas
habían delimitado las regiones que le correspondían a Israel y también a los palestinos, Israel en esa batalla tomó territorios que antiguamente le habían pertenecido a él y que se los habían adjudicado a los palestinos. ¿Qué hizo Israel en esa batalla? Pues los tomó para sí. O sea que ganó. Después, hermanos míos, en 1967, otra vez los países árabes, Egipto, Jordania y Siria, trasladaron sus fuerzas para bombardear a Israel. Pero entonces Israel los enfrentó y expulsó prácticamente las fuerzas sirias del norte y también a los egipcios en términos de 6 días. Entonces, muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel no podría indicar entonces que el fin está cerca. Yo digo que sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Israel es el reloj de Dios con respecto al fin, con respecto al cumplimiento de las profecías. Pareciera que Egipto, Jordania y Siria como que no aprendieron la lección. Y en 1973 Israel tenía la fiesta de Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año judío, y se levantaron nuevamente estos para acabar con Israel ese día. Pero el que ganó fue Israel. Y hasta el día de hoy, hermanos, hay enfrentamientos en la franja de Gaza, enfrentamientos con Jordania, con Siria, con el Líbano, con los egipcios. Pero el Señor siempre ha estado con el pueblo de Israel. No solamente eso, por las redes sociales o por YouTube hay una batalla que están filmando entre los palestinos e Israel. Y lo que voy a decir de pronto a algunos los va a asombrar, otros ya lo saben, otros van a decir eso es pura mentira. Pero hay un video donde Israel pelea con los palestinos y los enemigos lanzan puros cohetes, puros misiles hacia Israel. Y cuando los misiles van en el aire, allá se devuelven o algo los hace bajar ahí. Y allí en esos videos, hermanos, Dios mío, se ven siluetas transparentes desviando esos cohetes, esos misiles que van rumbo a Israel, desviándolos, aunque Israel tiene artillería para contrarrestar los ataques de los enemigos. Pero como son tantos no alcanza. Pero se han visto en los videos cómo cuando lanzan esos misiles hay algo que los desvía para otro lado o los apaga para que se caigan y no le hagan daño a Israel. Pero yo me doy cuenta cómo Dios cuida a su pueblo. Y yo pensaba esto, que no toco aquí la iglesia, pero esto también me da pie a mí para entender que el Señor Jesús de Nazaret también guarda a su iglesia. Miren, hermanos míos, actualmente, ahora en nuestros días, hay disturbios en Israel. ¿Y saben cuáles son los enemigos de Israel? Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Irak, grupos terroristas como el Hamas, la Yihad Islámica, el Hezbollah. Todos esos son enemigos de Israel. Pero el Señor ha guardado a su pueblo. Muchos han tratado de destruirlo, pero debe de cumplirse lo que dice la palabra del Señor. Amós capítulo 9 y el verso 14. Miren, y el verso 15, miren lo que dice la Biblia. Y traeré del cautiverio
El que trajo al pueblo de Israel otra vez a su tierra fue el Señor, quien tocó a los judíos para que volvieran nuevamente a su tierra. Pero mire lo que dice Amós 9:14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y mire lo que dice allí: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. O sea que nadie podrá quitarle nuevamente ese territorio al pueblo de Israel. Segundo, luego el Señor continúa diciendo: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y el Señor morará en Sión. Joel 3:20. Pero también dice la Escritura, dice que después de que Israel entre a la tierra prometida, jamás volverá a ser derrotada por ningún ejército. Y lo estamos viendo. Son muchas naciones árabes. Todas las naciones árabes están en contra del pueblo de Israel, del establecimiento del Estado judío en Israel. Pero una cosa es lo que digan los árabes, los descendientes de Ismael, y otra cosa es lo que diga el Señor. Y si el Señor ha dicho: guardaré a mi pueblo y lo traeré nuevamente a su tierra que yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia, pues el Señor cumplirá su palabra. Entonces, hermanos míos, el enemigo ha querido a toda costa acabar con el pueblo de Israel, pero no ha podido. No ha podido. De ahí que Israel es una de las naciones con armamento sofisticado más que cualquier otro país del mundo, a excepción de pronto de unas 2 o 3 potencias del mundo. Puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser de pronto China, pero de ahí está pegadito Israel. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace? Sencillamente, Israel es el pueblo escogido de Dios. También el diablo ha querido exterminar a los cristianos, y todos conocemos la historia. Pero también el diablo se ha equivocado, porque también nosotros, como hijos de Dios, nuestro Dios es el mismo Dios que llamó un día a Abraham de Mesopotamia, y también nos guarda y también nos cuida a nosotros. Y por eso también la iglesia se ha sostenido durante tantos años. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios es el Dios eterno y poderoso, creador de cielos y tierra. Así que también nosotros, si Israel ahora está confiado y ha vuelto a su tierra, también la iglesia del Señor debe estar confiada en su Dios. Nuestro Dios, como dice el escritor a la carta a los Hebreos, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él cuida a su iglesia, Él guarda a su iglesia. Así que debemos estar confiados y seguros en las promesas del Señor. Y así como Dios tocó el corazón de los judíos para volver a su tierra, el Señor también tocará nuestros corazones para que sigamos confiando en Él, en sus promesas, y que vislumbremos allí un poquito nomás el fin de nuestra carrera, porque el Señor está cerca. Y lo que el Señor le prometió a Israel se lo cumplió, y lo que el Señor le prometió a su iglesia también se lo va a cumplir. Así que nosotros estemos seguros, estemos confiados en Dios. No importa si el diablo se levante como quiera levantarse o quiera acabarte o destruirte, tú puedes levantar tus manos e invocar el nombre de Jesús, y el Señor estará allí para ayudarte, porque tú también eres pueblo del Señor, eres su iglesia, tú eres hijo de Dios. Así que hay que seguir marchando, hay que seguir confiando. Y si el enemigo no pudo exterminar al pueblo de Israel, tampoco podrá exterminar la iglesia. ¿Por
Porque la iglesia es aquella que Él compró a precio de sangre. Y es usted, hermano mío, y soy yo. Yo diría que hay muchas razones por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos estar agradecidos con Él. Y hay mucho por qué agradecerle. Hay mucho por qué amarlo. Hay mucho por qué adorarlo. Hay mucho por qué expresarle al Señor Jesús todo lo que Él ha hecho por nosotros. No olvide que Él nos llevará, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Confíe, hermano, en la promesa del Señor. Hermano mío, no desmaye. No desmaye. La Biblia dice aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. No deje que el enemigo vaya a menoscabar su fe. No lo deje. Tu destino y mi destino no es quedarnos acá, postrados a un lado del camino. No, nuestro destino es un día llegar allá a la patria celestial. Señor Jesucristo de Nazaret, Dios bueno, Dios grande y soberano.